Uno de los nuestros. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Uno de los nuestros. Esta noche hablaremos del telón falangista hasta Acalarentia, recordando a nuestros caídos. En primer lugar, y como siempre en cada acto público que realice la asociación In Memoriam Juan Ignacio, y este lo es, exigir la libertad de Pedro, Roberto, Josué y todos los patriotas que se encuentran presos por el sistema. Vamos a presentar a nuestros contertulios. En primer lugar, buenas noches, Miguel Ángel Vázquez. Buenas noches. Miguel Ángel es un veterano militante falangista, es titular de Ediciones Barbarroja, que por cierto es la editorial del magnífico libro De cada cuatro cayeron tres, escrito por Cristóbal Córdoba. Alberto Castañera. Buenas noches, Alberto. Alberto es diplomado en Ciencias Empresariales por la Complutense, es el futuro alcalde de Algete, eterno candidato por el MSR a la alcaldía y además es tesorero nacional del partido, del MSR. Y tenemos también con nosotros a José Luis Antonaya. José Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? José Luis Antonaya también es un veterano militante nacional sindicalista y es miembro de la Asociación Cultural In Memoriam de la misma manera que Alberto. Ambos son miembros de la Asociación Cultural In Memoriam Juan Ignacio. Hola a todos. Dicen que un hombre nunca muere del todo mientras quede uno, tan solo uno que grite presente después de pronunciar su nombre. Hoy es día 12 de diciembre. Hoy hace 31 años, Juan Ignacio González fue asesinado por algún hijo de puta. Con su asesinato, lejos de eliminarle, engrandecieron su figura hasta elevarle a la categoría de héroe de España y mártir de la causa de la Revolución Nacional. Caído. Caído es una palabra de influencia fascista, de Caduti. En su diccionario para un macuto, García Serrano nos cuenta cómo la palabra comenzó a adquirir popularidad antes de la guerra, aunque la maravillosa oración de Sánchez Mazas se titulara Oración por los muertos de la Falange, a todos nos gustaba más hablar, dice el maestro, de nuestros caídos que de nuestros muertos. Puede que esto se debiese más a la novedad y que también al gran momento romano influía en nuestros corazones. Los noticiarios Luce, con el ceremonial ante las madres de los Caduti, inclinaban nuestro vocabulario claramente. Tras su consagración popular, hecha de piedra y dolor en todos los pueblos españoles, la palabra recibió solemne confirmación al verse utilizada oficialmente en las denominaciones Día de los Caídos y Valle de los Caídos. Mártir, del griego martis, testigo, es en general la persona muerta en la defensa de alguna causa con la que da testimonio de su fe en ella. Esta noche hablaremos de mártires y de caídos. Gente mi vorrebbe al cimitero, ma io al cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Bien, tenemos a Miguel Ángel que quiere hacer un apunte sobre la palabra caído y su influencia. Cuéntanos. Bueno, en realidad son un par de apuntes. Cuando estuvimos preparando el libro del que has hablado, de cada cuatro cayeron tres, hemos estado semanas, yo diría incluso de meses, hablando sobre los muertos, los caídos, los asesinados, las víctimas, los mártires, y bueno, pues llegamos a una suerte de convenio, pero que no es tan fácil la vivisección de los términos como has planteado aquí en medio segundo. Bueno, yo hablaba por boca de García Serrano. Bueno, García Serrano es un maestro, desde luego, pero ahí también, y vamos, el primero que estaba convencido de eso que has contado, del origen italiano y fascista del término, era yo. Pero sorprendentemente trabajando en la elaboración de las obras completas llamadas canónicas, la editada de José Antonio, claro, las editadas por la plataforma 2003, apareció un texto desconocido de José Antonio, fechado el 17 de noviembre del 33. La Falange no existía ni siquiera oficialmente, al que el 29 de octubre es considerada la fecha fundacional del acto,
pero la burocracia notarial y demás hizo que la cosa se extendiera en el tiempo. Así es. Y el 17 de noviembre del 33, estando en campaña electoral, José Antonio comenta que cuando en las tropas se pasa revista después de una acción militar y se pronuncia el nombre de los caídos, todos los supervivientes que lleven aún el casco de acero en la cabeza y las espuelas puestas, contestan todos a una por los que murieron. Presente. Esto es una cosa que yo no sabía, y ya veo que en el ejército, o me di cuenta aquí por lo menos que en el ejército las cosas han cambiado mucho, pero el origen es militar, los caídos eran invocados con presente y la figura del muerto en combate era caído. No sé si es extendido a otros ejércitos o qué, pero en el ejército español de los años 30 esto funcionaba así. Bueno, pues muy interesante, ya hemos aprendido una cosa más. Bueno, en definitiva hemos venido a hablar sobre el telón de los caídos. Yo lanzo esta pregunta a todos los camaradas. ¿De quién fue la idea de utilizar como austero elemento decorativo y emocional para nuestros actos públicos, en lugar cerrado, una superficie negra con un gran emblema falangista en rojo y con los nombres de los caídos en rigurosa cronología en oro? Bien, según Ximénez Sandoval, lo más probable es que la idea fuese del donostiarra Aizpurúa, amigo personal de José Antonio y jefe nacional de prensa y propaganda. Aunque también se señala como posible ideólogo al pintor Alfonso Ponce de León, al que se deben la mayoría de los dibujos de Fe, de Arriba o de Az y los escasos murales que Falange realizó. ¿Qué me contáis al respecto? Sí, esto, según cuenta Jiménez Caballero, que también improvisa mucho en estos aspectos, pero que bueno, que la lealtad a José Antonio no se le pone nunca en duda, cuenta que estando preso precisamente con José Antonio en la Modelo en Madrid, José Antonio le encarga que haga un trabajo sobre los caídos de la Falange, aprovechando el mucho tiempo disponible. Y muchos años después de una conferencia en un distrito del movimiento, titulada precisamente El Telón de los Caídos, con algunas faltas importantes, pero es aquí donde cuenta esto. Lo que pasa que ya está contrastado que efectivamente es el arquitecto vasco Aizpurúa el que realiza el diseño, y vamos, ya existen otras historias que se cuenta cómo se hicieron, los problemas que hubo para realizarlo y colgarlo. Me parece que incluso en la propia biografía apasionada de Ximénez de Sandoval, que es la versión que yo conocía de lo de la elaboración del telón de los caídos, y me parece, como está escrito un poco en forma narrativa, habla de lo que comentaba Miguel Ángel, de los avatares, de cómo lo tuvieron que hacer, las dificultades técnicas para hacerlo, sí, y demás. Muchas, sí, y luego, no sé si es en La Fiel Infantería o en alguna de las obras de García Serrano que se ha citado aquí, también se habla de ese meeting, que es el meeting, me parece, del Cine Madrid, del 35, el 19 de mayo del 35. Del 35, donde se iza el telón de los caídos. Y cuenta una anécdota curiosa sobre las primeras veces que se cantaba el Cara al Sol. Es que en los gritos rituales del final, en España, dice, hubo un camarada nuevo que cuando dice la segunda vez España, dijo 2. Y entonces le dijeron, no, camarada, se dice grande. Y entonces, es muy emotivo, dice, gracias, camarada. Dice, y yo supe que lo era. Aunque se había hecho 2, dice, gracias, camarada. Otro descubrimiento, perdona que te corte, descubrimiento que nos sucedió elaborando este libro, y que a mí me llamó mucho la atención y también me dio mucho que pensar, porque ahora hacemos un acto, cantamos el Cara al Sol, damos los gritos de ritual, invocamos a los caídos y a continuación nos vamos a tomar cañas. En la Falange Fundacional los caídos eran invocados al inicio de los actos. Sí, es cierto. Era el secretario general de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, o el propio jefe nacional, José Antonio Primo Rivera, quienes los invocaban con los presentes puestos en pie, y a continuación se daba el meeting, que podía durar 1 hora, 2 horas, o lo que no que lo que duran 2 horas, pero todo lo que durar. Esto cambia en realidad ya con la guerra empezada y después de la unificación. Toda, y sobre todo, bueno, ya después los actuales grupos falangistas lo llevan un poco a su estilo peculiar. Nunca se ha vuelto a hacer, o sea, ninguno de los múltiples grupos falangistas. Nunca se ha vuelto a hacer. Bueno, también hay otra cifra por ahí, y sigo tirando de mis apuntes de la presentación del libro. Tira de ellos. Que cifra, por un sistema un poco pecuario, suma los muertos de cada una de las banderas de Falange, con lo cual da una cifra escalofriante, por otro lado, de 22.722 muertos en la guerra. Imaginaos un acto invocando a 22.722 muertos.
Claro. La cosa tiene su explicación, pero también al principio de los actos se puede invocar en normas generales. Y otra cosa, una última historia, tirando nuevamente mis apuntes. Obviamente, quizás no tan obvio, los caídos de la Falange Fundacional no eran por Dios y por España. No, eran por España y su revolución nacional sindicalista, correcto. Claro. Bueno, tristemente, tanto Izpurúa como Ponce de León se sumaron al telón. Evidentemente ya no, porque ya la guerra había comenzado y ya el telón había dejado de colgarse hacía mucho tiempo, pero se sumaron a nuestra lista de caídos. Bien. En la Falange la muerte se adelantó a los reglamentos. Las palabras son de David Jato. El ideal falangista recién nacido y siquiera bautizado oficialmente se bañó con la sangre de José Ruiz de la Hermosa el 2 de noviembre del 33, tan solo 3 días después del acto fundacional del Teatro de la Comedia. Fascistas provocadores. C, primer órgano de la Revolución Nacional, según Ximénez Sandoval, no lo digo yo. C fue el primer órgano de la Revolución Nacional, así a secas. Morir por comprar un ejemplar. Hablamos de San Pol, hablamos de Matías Montero, hablamos de Ruiz de la Hermosa, hablamos de los primeros caídos, ¿os parece bien? No se puede particularizar, pero él tiraría de un documento que sacó Pío Moa en uno de sus libros monumentales sobre la guerra civil y sus vísperas, donde con una frialdad pasmosa en las casas de pueblos funciona una circular diciendo que es muy fácil al jefe local de Alpedrete, que se toma a los chiquitos donde se los toma el presidente del Partido Comunista, pegarle ahí un tiro y matarlo. Entonces las instrucciones son muy claras, no, a los que ya están decididos vamos a dejarles en paz. A los compradores de la propaganda fascista es a los que hay que encaminar y encauzar para... Por eso, en la nómina de los caídos, de los 103 caídos del libro, es sorprendente los vínculos, en algunos casos muy platónicos, que existen con la Falange, con la militancia. Sí, que eran simples simpatizantes, que compradores compraban... San Pol en realidad acaba de comprar un ejemplar de fe, si no me equivoco, ¿no? Sí, le siguieron durante un breve trayecto y... No, yo quería hacer una mención un poco al primer caído, a José Ruiz de la Hermosa. No es por nada, yo soy manchego, pues como paisano de José Ruiz de la Hermosa, que le asesinaron en Daimiel. José Ruiz de la Hermosa, es la duda que yo quiero aprovechar que está aquí Miguel Ángel, era militante de las Hons, no es de fe. José Ruiz de la Hermosa era un tío muy inquieto y era militante de muchas cosas, porque también los chicos de Acción Española, o Acción Popular, o como se llamaban las juventudes, la Juventud de Acción Popular, a medida que voy hablando me voy acordando, los Juventudes de Acción Popular también le dedicaron un homenaje como uno de sus primeros caídos. Lo que figura, 2 anécdotas sobre José Ruiz de la Hermosa. Yo conocí a la hermana, yo durante 25 años también he vivido en La Mancha, una de las cosas que me llamó la atención es que en su tumba lo que figura es primer caído de Falange Española tradicionalista. Bueno, si yo hubiera sido carlista me hubiera ofendido muchísimo que los caídos durante 100 años hubieran sido absolutamente ignorados. Y el segundo, que su asesino se llamaba exactamente igual que él. Eso sí, ese detalle lo cita precisamente Ximénez de Sandoval. El tema, yo la noticia, lo último que he leído sobre José Ruiz de la Hermosa es precisamente en el libro Hons, que bueno... Perdona que te interrumpa, perdóname, José Luis, tenemos que dar una pequeña pausa a publicidad. Visita el blog de la asociación In Memoria Juan Ignacio, inmemoriajuanignacio.blogspot.com.
Vamos, José Luis, te devuelvo la palabra y perdona por la interrupción. No. Yo solo quería hacer una puntualización sobre el tema. Pues más que nada consultar mis dudas a los eruditos que hay aquí presentes, sobre todo Miguel Ángel. Erudito hay uno. Todos conocéis bastante bien la historia de nuestro movimiento. Era sobre en la recopilación esta que se ha publicado, además creo que ha sido Ediciones Barbarroja, no sé si me equivoco, es Ediciones Barbarroja, lo de la recopilación de la revista Hons. Es Ediciones Barbarroja, sí. Sí, pues ahí... ¿Quién va a ser si no? Sí, bueno, sí, claro, no sabía si... ahí hablan sobre José Rodríguez de la Hermosa y le citan como un antiguo militante izquierdista que encuentra la patria, citan así textualmente, en nuestras filas. Le citan los jonsistas antes de la unión con Fe. Entonces yo quería preguntarle a Miguel Ángel qué hay de cierto en esto o qué se sabe, porque es un gran desconocido para muchos patriotas actuales la figura de José Ruiz de la Hermosa. No, pues entra en lo posible, como te he dicho antes, era una persona inquieta. Ten en cuenta que muere con 23 años y está acreditada su militancia en las Juventudes de Acción Popular, creo que era la denominación correcta. Está demostrado que era jonsista antes de Falange Española de las Jons que provenía de la izquierda o de la CNT o de un partido marxista, quizá. No es caso único. No, lo cita No, al contrario. El mismo Matías Montero. Correcto. Bueno, pues sigamos. Yo tengo aquí distintos apuntes que me parecen que pueden ser interesantes lanzarlos a una mesa de debate. En fin, por ejemplo, la Revolución de Octubre, el posicionamiento falangista. Sabemos que muere el jefe local de Torrelavega, Díaz Nerco. Bueno, algo de comentar al respecto, ¿os parece? Bueno, uno de los primeros motivos de fricción, quizá no sea de los primeros tampoco, entre José Antonio y Ramiro, el colaborar o no con el orden establecido para sofocar o no la revuelta, pero el hecho cierto es que la Falange, arma al brazo, se dedicó a apoyar a las fuerzas del orden público para someter la revolución marxista. Hay una anécdota curiosa y lamento irme por el lado de las anécdotas. Ángel Alcázar de Velasco, es la parte que hace rico el debate. Ángel Alcázar de Velasco, que era un descreído profundo, ganó en Asturias la Palma de Plata y su cometido era defender un convento, con lo cual las monjas todos los años hacían una misa por su memoria, estando incluso en vida. Bueno, recordemos que ciertamente Díaz Nerco, que era el jefe local de la Falange de Torrelavega, murió en combate. Es decir, que indiscutiblemente los falangistas acudieron a sofocar la revolución, ¿no? Bueno, yo no me gusta decir que los falangistas acudieron a sofocar la revolución porque parece que somos una fuerza reaccionaria. No. Yo creo que los falangistas en ese momento estaban defendiendo la unidad de España, que era una de las cosas que estaban en juego en la revolución del 34, con la creación marxista, masónica y tal. Entonces, claro, ver a la Falange como fuerza contrarrevolucionaria o que la Falange interviniera en la contrarrevolución de Asturias, yo creo, y es una opinión muy, muy personal, que en un medio plazo nos perjudicó al nacionalsindicalismo, en cuanto que yo creo que la derecha reaccionaria, pudo empezar a vernos, y digo vernos englobándome dentro de los nacionalsindicalistas, como la banda de la porra de la reacción, como en alguna ocasión, luego intentó posteriormente siempre utilizar a la Falange como una especie de banda de la porra de la reacción. No sé qué opináis de... No, actuaciones posteriores desmienten claramente esto, ¿no? Es evidente que tanto a la derecha como a la izquierda le interesaba que esa fuera la imagen. Pues se dedicó a sofocar una revolución que no era la suya, pero también por un motivo fundamental, el de autodefensa. Porque haber estado en el otro lado, los caídos hubieran sido numerosos. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Y está demostrado que la Falange asturiana se cargó de Palma de Plata gracias a... No, pues es que luego la Falange estuvo en cada momento, yo pienso, donde tenía que estar. Es decir, cuando el alzamiento nacional tuvo que estar donde tenía que estar. Está claro. No, yo lo que me refería era que esa actuación, totalmente justificada, y posiblemente los camaradas actuales hubieran vivido en esa época o hubiéramos reaccionado igual, no sirvió un poco como de luz que iluminó a la derecha para decir, anda, mira, estos
que es gente que tiene más valor que los nuestros, que tal, la derecha generalmente es cobarde, pues mira, nos pueden servir muy bien para... Y de hecho, yo creo que eso puede enlazar con cuando empieza a haber los primeros caídos falangistas, que sabemos que hubo 11 muertos antes de que Falange se planteara tomar represalias. Era la derecha, esa derecha burguesa, reaccionaria, la que instaba más a que llamaban a José Antonio el enterrador, sí, mano dura y tal, o sea que ya intentaba como fagocitarnos como una especie de punta de lanza de la derecha rancia y que incitaban a pensar que había cierta cobardía, ¿no? Bueno, recordemos Pepe Saiz en un momento determinado recrimina a José Antonio que no se tomen medidas públicamente, lo increpa y bueno, al final Falange no tuvo más remedio después del vil asesinato de Cuéllar, que además lleno de detalles macabros y escabrosos, ¿verdad? Al final la Falange no tuvo más remedio, por medio de Ansaldo queda la respuesta adecuada, pero como muy bien dice José Luis, tuvieron que contarse 10, 11 muertos antes de que Falange tuviera que recurrir a las armas y devolver golpe por golpe. Bueno, sigamos con los temas que tenemos sobre la mesa. Hemos hablado de la Revolución de Octubre. Yo traigo aquí unas palabras de José Antonio. La Revolución Nacional la haremos nosotros y solo nosotros, camaradas de las camisas azules, y la haremos por un móvil espiritual que es por el único que se muere. ¿Revolución nacional o nacional revolucionario? ¿El orden de factores altera el producto? ¿Tenéis algo que comentar al respecto? Hombre, yo creo que en aquella época, salvo que yo esté equivocado, no existía el término nacional revolucionario. Es decir, entonces lo que existía en los años 30, lo que hay en Europa es una reacción juvenil, revolucionaria, tanto contra el capitalismo, contra el marxismo, que en cada país toma una forma distinta. En Alemania es el nacionalsocialismo, en Italia los pioneros son fascistas, y aquí desde siempre se definieron como nacionalsindicalistas. Yo creo que el término nacional revolucionario se acuña en los años 60, creo yo, a raíz, no sé si estoy equivocado. Por lo menos en los 60 es cuando ya trasciende, supongo que es a partir de la guerra, en los 45, cuando no es queda elegante en determinados ambientes definirse como nacionalsocialista, sí. Y te buscas un eufemismo curioso. Sí, podemos decir que es un término genérico, ¿no? Tal vez que engloba a cualquier movimiento patriota, tercera vista, tal vez. Sí, claro, como cualquier término, todo depende de la definición para ver si hay que meterse ahí o no. Sí, en principio, nacional y revolucionario no son términos antifalangistas, ni juntos ni por separado, ¿no? Bueno, si os parece, seguimos con los caídos. Tengo aquí una anotación. Rivas, vamos a hablar de Rivas. Rivas intentó apoyar, esto también está extraído de David Jato. Rivas intentó apoyar la mano en la pared y durante días quedó la huella ensangrentada de su mano abierta como una acusación y una promesa. ¿Qué os parece? Seguimos hablando de nuestros caídos, de algunos en concreto, de alguno que sea especialmente más triste o más llamativo. Es que yo creo que, por desgracia, la Falange posiblemente sea el movimiento político español que tiene más héroes con mayúscula, o sea, pero esto es un hecho objetivo. Y por desgracia, debido a la hazaña marxista y a la inacción también derechista, yo creo que tan culpables son unos como otros de la persecución que sufrió la Falange durante el periodo nefasto de la Segunda República, sería eternizarnos, empezar a ver todos los ejemplos de heroísmo, de saña, de cómo murieron, de coherencia, de valentía ante la muerte. Entonces, bueno, es algo de lo que los falangistas o los fascistas españoles tenemos que estar muy, muy orgullosos. Y no olvidemos que contra la acusación que entonces era frecuente en los diarios como El Socialista, en fin, los señoritos faciosos, los señoritos fascistas, la mayoría de nuestros caídos son estudiantes, son obreros, son panaderos, son agricultores. Es que eso yo creo que el sustrato social de lo que son todos los movimientos fascistas de los años 30, no solo la Falange en España, sino
nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, la Falange el fascismo en general, es un movimiento de clase media baja, si me apuras, y popular. Es decir, la clase alta, la burguesía, pues se encuadra lógicamente para defender unos intereses egoístas de clase por su propia mentalidad egoísta burguesa en los partidos de derecha. Y el proletariado y el subproletariado, pues por una inercia debido a la propaganda marxista en los partidos marxistas, de izquierda y demás. Quiero decir que la clase media no tenía dónde ubicarse tampoco, a nivel, entrando en una dinámica clasista que... Hombre, hay un momento, ahora que has hablado de clasismo, hay un momento que para mí es especialmente enternecedor, Miguel Ángel, en el asesinato de Matías Montero, José Antonio Primo de Rivera se encontraba en una cacería. Entonces fue cuando... dice que es el último acto frívolo al que acude en su vida. Correcto, sí. Y la fecha del 9 de febrero es otro de los descubrimientos con el libro, y lamento parecerme umbral, pero el 9 de febrero se convirtió en una fecha de otra institución necrológica falangista, que eran las veladas necrológicas, así llamadas. No se hacía en ningún otro día. La fecha del primer caído, que creo que fue un 2 de noviembre, lo acabamos de decir, José Rudy Larmosa, sí, correcto. No se hacía sino el 9 de febrero se realizaron hasta 3 actos, coincidiendo uno por año hasta que estalló la guerra, y ahí ya las cosas fueron de otra manera, cosa que en los mandos nacionales de la Falange debió marcar mucho, porque esa fue la fecha que se eligió, el 9 de febrero. Muy bien, vamos a interrumpir brevemente el programa, ahora enseguida estamos de vuelta con vosotros. Radio Patriotas es la voz de los patriotas en Internet. Si te cansa tanta corrección política, multiculturalidad, memoria histórica, feminismo y demás basura del sistema, lee La Antorcha Negra, el blog políticamente incorrecto. Recuerda, antorchanegra.blogspot.com. Gente mi vorrebbe al cimitero, ma io al cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Ma io al cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io al cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Vale, sobre esto de las profesiones, bueno, ya estamos de vuelta. Sobre esto de las profesiones, Miguel Ángel tiene un apunte muy interesante. Cuéntanos. Pues otra vez vuelvo a mi libro, que lo estaba hojeando mientras hablabais, y me ha sorprendido, pues esto, hay una microestadística, porque sobre 103 los porcentajes por fin salen un poco raros, pero que dice que había un mecánico entre los asesinados durante la República. Había un mecánico, un abogado, 2 mecanógrafos, 8 albañiles, un militar retirado, un barbero, 4 mineros, un barrendero, 3 campesinos, 6 obreros sin actividad definida, un carpintero, 2 panaderos, un cartero, un peluquero. Quiero decir, vaya lista de señoritos, que ¿verdad? los señoritos y los nobles estaban sí. en otros menesteres. Pues sí, así es, así es. Y bueno, ya que estamos hablando de asesinatos y seguimos hablando de nuestros camaradas caídos, recordemos que el mismo jefe nacional
estuvo a punto de sumar su nombre al telón. Nos cuenta Ximénez Sandoval que por un verdadero milagro la Falange no tuvo aquella mañana nuevos caídos, pues al salir de la cárcel, José Antonio, con sus fieles acompañantes Cuerdas, Arrión y Gómez, al llegar por la calle de la Princesa a la altura de la Benito Gutiérrez, 4 individuos ahí apostados arrojaron contra el coche 2 petardos de gran potencia que destrozaron el parabrisas del coche de José Antonio. José Antonio y los camaradas se lanzaron en persecución de ellos. En fin, ¿contáis algo más? Creo que hubo algún que otro atentado más, pero vamos, la verdad es que apenas se le dio publicidad. Bueno, es más conocido por la entrevista que se le hizo con motivo del atentado que por el atentado en sí. Recordemos que al asesino de Matías Montero se le interviene, aparte del arma que ha utilizado para matarlo, se le interviene documentación, y entre las cosas que lleva anotadas es la matrícula del coche de José Antonio. Quiero decir, la idea de matar a José Antonio era vieja ya entre el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, esto me hace pensar que podemos enlazar, desgraciadamente, no solamente hemos tenido camaradas caídos en la guerra civil y en el tiempo de preguerra, la democracia también nos ha traído distintos camaradas, ¿verdad? Bueno, en la inmediata posguerra, yo no sé si sería conveniente incluir como caídos, porque eran falangistas, a los falangistas fusilados por los sucesos de Begoña. Bueno, en realidad es uno. Sí, bueno, hubo uno y otro también fue a la cárcel, es cierto. No sé, bueno, pues eso, yo siempre lo considero un caído. Sí, indiscutiblemente. Un militar monárquico el que ordenó, y antifalangista, que era Varela. Además quiso manipular aquello para hacer una persecución. Que fue el que ordenó que se fusilase. Entonces, bueno, yo pienso que es un camarada caído más. Pues no sé si es pertinente o no, pero estamos elaborando un libro, como no, que trata, entre otras cosas, de los caídos asesinados por el maquis, por un lado, de los represaliados por el franquismo, que los hay bastantes más, de Durruti, o José Fernández, o José Domínguez, o el mismo Pérez de Cabo. Domínguez es el camarada de Begoña, ¿verdad? De los sucesos de Begoña. Correcto, sí. Por lo menos esa es la excusa que se emplea para... Que además era divisionario. Era divisionario, sí. Vamos, el atentado de Begoña prácticamente fue bajando del tren. Un pelotón de divisionarios que pasaron por ahí que no le gustaron lo que vieron, ¿no? Tampoco había ánimo de atentar, sino que fue una reacción bastante espontánea. Y en el libro que os estoy hablando hay un último bloque, que quizás sea el más extenso, que es el caso de los falangistas asesinados por ETA, y que, si me permitís, me gustaría por lo menos leer los nombres, que son Luis Carlos Albo Llamosas, Julio Martínez Ezquerro, Alejandro Hernández Cuesta, Vicente Rubio Ereño, Pedro Garrido Caro, José María Maderal Oleaga, Carlos García Fernández, Ricardo Saidín Estrillas, José Larrañaga Arenas y Alberto Alonso Gómez. Bueno, solamente podemos decir ¡presentes! Bien, por terminar con el telón, voy a leer unas líneas de Ximénez Sandoval. A lo mejor parece un poco un monólogo, pero me parece muy interesante recordarlo, porque además son especialmente hermosas. Dice Ximénez Sandoval: en adelante ya no habrá telón de los caídos. La inmensa multitud de camisas azules, asesinados en las calles, en las cárceles, en las checas, junto a las tapias de los cementerios, en Paracuellos, en las fosas de Montjuïc, en todas las carreteras y caminos de España, o muertos gloriosamente en los cuarteles de la Montaña o de Simancas, en el Alto de los Leones, en el Alcázar, en la Ciudad Universitaria, en el Jarama, en Pingarrón, en Villafranca del Pardillo, en Brunete, en el Cinturón de Hierro bilbaíno, en Alcubierre, en Teruel, en el Ebro, en la cubierta del Baleares cantando el Calasol mientras se hundía ante el asombro de los marinos ingleses, en los Bous, en las escuadrillas de la aviación nacional, en las estepas de la Rusia soviética, antes culpable y ahora presunta amiga. Tendría otro telón más vasto para coger sus nombres y su humildad anónima de soldados desconocidos. Ese telón sería el cielo anchuroso y oscuro en el que cada uno se clavaba como un lucero para formar una guardia de inquebrantable firmeza a su capitán, a José Antonio Primo de Rivera, que como todos ellos derramó también su sangre sobre las losas del patio prisión de Alicante en la madrugada del 20 de noviembre del 36, con el deseo que todos debemos esforzarnos en cumplir, de que fuese la última sangre vertida en discordias civiles, a fin de que su pueblo, el pueblo español,
tan rico en buenas cualidades y entrañables, pudiera al fin gozar en paz de la patria, el pan y la justicia que se le negaron durante siglos. Bueno, con esto terminamos con nuestros caídos falangistas y vamos a hablar un poquito de cómo se ha perseguido, con qué saña, a los camaradas italianos, fundamentalmente para recordar que ellos también saben homenajear a sus muertos y que nosotros el viernes 16, dentro de 4 días, saldremos a la calle, como ellos han hecho durante los últimos 30 años, para honrar a Juan Ignacio González, a nuestro jefe, a nuestro amigo, a nuestro camarada, y para honrarle y para que además el pueblo de Madrid y toda España sepa que nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a olvidarlo. En fin, cuéntanos un poco, Alberto, tú que eres experto en italiano. Bueno, experto, tengo bastantes amistades en Italia y bueno, conozco un poco el asunto. El tema de los años del plomo en Italia tiene que ver, y no con el tema de los caídos que estábamos tratando antes, ya que es el Estado en este caso el que instiga, ¿no?, a las izquierdas y a las derechas a matarse por reforzar su propio poder únicamente. No hay otra cosa. Engañan a la juventud que está despertando, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, y se enzarzan en una lucha encarnizada, ¿no? Recordemos que tan solo 3 años después de que Italia fuera derrotada en la Segunda Guerra Mundial, para mí la última guerra civil europea, Giorgio Almirante comienza a reconstruir el partido fascista, evidentemente no con tal nombre, se funda el movimiento social italiano. Cuéntanos algo, creo que tienes información sobre los asesinatos de Padua. Sí, en concreto fue el primer crimen, ¿no?, de las Brigadas Rojas. Fue el 17 de enero del 74. Entonces se encontraban en la sede del MSI, se encontraban 2 jóvenes, uno estudiante y otro deportista, cuando 3 energúmenos, ¿no?, a cara descubierta, eso sí, cosa que ahora dudo mucho que sucediera, entraron en la sede para matar a Giuseppe Mazzola, que era uno de los dirigentes del MSI en Padova, y a sangre fría le dispararon 3 veces. Al oír los disparos se encontraba una dependencia aledaña, Gracciano Geralucci, que era un hombre corpulento, fuerte, era jugador de rugby, y se fue a repeler el ataque con la única arma que era sus manos. Ante esto los 3 asesinos la repelieron a tiros contra él, porque humanamente no podían. Entonces ahí es el primer asesinato de las Brigadas Rojas, y ahora mismo en Padova, en el portal de la finca, hay una placa en memoria de ellos. Bien, debemos decir también que esto ha sido glosado, por ejemplo, por la Compañía del Anhelo en una de sus canciones, y es uno de tantos homenajes que los italianos han aprendido a hacer duramente, a base de plomo, como bien dice Alberto, l'anni di Pombo. Han aprendido a llorar y a homenajear y a honrar a sus caídos. Recordemos también, tal vez lo más conocido, el suceso más conocido, son los asesinatos de Acalarentia, el día siguiente de los Reyes, aquí, el 7 de enero. El 7 de enero se homenajea en Roma a los caídos en combate Franco Vigoncetti, Francesco Ciabatta y Stefano Reccioni. El 7 de enero de 1978 fueron asesinados. Los 2 primeros cayeron abatidos en la misma puerta de la sede del MSI de la calle Acalarentia, por un comando de pistoleros antifascistas. El tercero, Stefano, cayó asesinado a quemarropa por los disparos de un capitán de los carabineros. Debemos recordar también que la caza del fascista se desató acabando la guerra, y desde entonces hasta bien entrado prácticamente los años 80 parecía que era un deporte nacional, porque de ninguna manera hubieron arrestados, o muy pocos, se conocen muy pocos procesamientos, y parecía que era impune matarlos. De hecho, el tercero
El tercero de los asesinados en Acalarentia es en las jornadas de protesta, precisamente por la impunidad con la que actuaban los comunistas, y recordemos que es disparado a bocajarro por un mismo capitán de los Carabinieri. Podemos describirlo tal y como se contaba en su día. Tras ser conocido el atentado por parte de militantes y simpatizantes del MSI, todos ellos se fueron concentrando en torno a la sede para conocer la situación. Se vieron momentos de gran crispación y rabia por parte de los misinos, por lo que consideraban una connivencia de las autoridades con la banda de asesinos antifascistas que campaban a sus anchas en aquellos días por Italia, tal y como acabo de contar. Esto nos recuerda un poquito, salvando las distancias también, lógicamente, el asesinato de Juan Ignacio, porque no solamente teníamos la inmensa tristeza de llevar a hombros a nuestro camarada muerto en la puerta de su casa por las manos de algún canalla que a día de hoy seguimos sin saber quién es, pero no solamente teníamos que lidiar con esa profunda pena, sino que teníamos que lidiar con las bandas de la porra del sistema que nos acosaron, nos persiguieron, y bueno, hasta el punto de que en un momento determinado el féretro que llevábamos a hombros, muchos de los que estamos en esta mesa, que llegó a caer al suelo. Miguel Ángel, tú estabas, ¿verdad? Sí, uno de los relevos olvidados es el que hizo Falange Española Independiente, que es en el que yo estaba. No está olvidado en absoluto, ¿eh? Olvidado generalmente, entre otras cosas porque en los 80 no cuadraba que Falange Española Independiente... Pero yo sí sé que estuvisteis y doy fe de ello, sí. Sí, pues, pero que vamos, era pintoresco que estuviéramos ahí, pero yo fui uno de los que cargó con el ataúd, concretamente en lo que son los jardines del descubrimiento. Que por cierto, en la foto que me he encontrado después de buscar 2000 fotografías en la web de In Memoriam, me he encontrado cargando el féretro, será la portada de un libro que vamos a hacer, por supuesto, en memoria de Juan Ignacio. Hombre, pues, buena noticia. Bien, exacto, tenemos primicia. Muy bien. De acuerdo, pues seguimos hablando un poco de los italianos, porque si hay algo que impresiona a las nuevas generaciones de camaradas, las nuevas generaciones de fascistas que se acercan a nosotros o que se acercan a nuestras ideas con el ánimo de militar. Una de las cosas que más llama la atención es la forma de homenajear a sus caídos. Bueno, evidentemente esto nunca fue así. De hecho, los homenajes más espectaculares posiblemente son los de los caídos del NSDAP. El asesinato de Horst Wessel fue muy bien dirigido por Goebbels en su día y además fue brillante en la organización y un desafío tremendo a un Berlín que estaba en aquel momento completamente dominado por los comunistas. Wessel, de hecho, no es ni de lejos el primer caído del NSDAP. Ellos llegaron a contar cientos de muertos, recordémoslo. Pero sus homenajes sí fueron en su día más espectaculares que los nuestros o que los de los italianos. Pero ciertamente, los últimos años, los italianos, posiblemente por el castigo que han sufrido, los italianos han sabido cómo hacer llegar, por lo menos, la memoria de sus muertos a toda la sociedad civil italiana. Las marchas con antorchas, los cortejos fúnebres, las banderas, el silencio que pone los pelos de punta de los miles de camaradas que acuden a estos actos, el perfecto orden y cómo mientras son leídos los nombres es un silencio sobrecogedor, y la forma de evitar los presentes entre el fuego de las antorchas y las banderas hace que muchísimos de nosotros tengamos envidia y queramos llevar por lo menos a la sociedad española esa imagen de orden y de respeto. En fin, podemos seguir hablando un poquito de Acalarentia. Ante la gran concentración, bueno, sí, esto sí que sería importante a lo mejor. ¿Cómo llega a desarrollarse la tragedia del tercero de los caídos de Acalarentia? Porque los dos primeros muertos, recordemos que son asesinados despiadadamente por varios pistoleros, eran dos muchachos, 19 y 21 años, que salían además a pegar carteles de un concierto de Amici del Vento,
y son perseguidos. El primero muere en el acto, pero el segundo de ellos es malherido y corre a esconderse, refugiarse debajo de un coche y es perseguido y cazado como un conejo. Esto, lógicamente, la militancia italiana se subleva, toma la sede de Calarentia, toma la calle y las plazas adyacentes. La tensión, muchas veces, la tensión acumulada con mucha frecuencia no llega a desbordarse, pero a veces son hechos insignificantes los que producen que se encienda la llama, ¿verdad? Y recordemos que fue un periodista, posteriormente dijo que involuntariamente, pero fue un periodista el que desata la tensión que había entre las fuerzas de los carabineros, las considerables fuerzas de los carabineros que habían allí, y los militantes fascistas. El periodista se acercó y donde estaba todavía pintado en el suelo las siluetas de los camaradas caídos, dejó caer la colilla de un cigarro y fue lo que hizo que se desatara la tragedia. Lógicamente se provocó la reacción de los camaradas y la policía, al verse cercada, directamente a bocajarro empleó sus armas de fuego, matando al tercero de los caídos de Calarentia. También recordar, Juan Antonio, perdona que te corte, No. que justo un año después, en la manifestación del año siguiente, para recordar a los 3 caídos de Calarentia, durante el transcurso de la protesta, otro caído tuvo lugar allí por un disparo de la policía. Efectivamente, sí. El nombre del caído se llama Alberto Giaquinto, de 17 años. Giaquinto, claro. Y como en el caso de Juan Ignacio, no ha habido ningún... Eso es una característica aquí en España o en Italia, ¿verdad? Parece ser que los fascistas pueden morirse o podemos morirnos. Se mueren solos, tengo que decir. Y en definitiva nadie es responsable. No. Como bien dijo Goebbels, tras la larga agonía de Horst Wessel en el hospital, el parte médico decía que había muerto de una septicemia. Claro, si olvidamos que la septicemia le sobrevino después de 2 disparos en la mandíbula, claro, posiblemente acabó muriendo, como bien dijo Goebbels, de la fiebre del heno. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ya entramos directamente en el capítulo de agradecimientos a todos los camaradas que nos han escuchado por su extraordinaria paciencia. Recordar a todos que no solamente hoy, hace 31 años, que unos hijos de la gran puta nos quitaron a Juan Ignacio, sino que hoy también hace un año que otros hijos de puta más conocidos tienen encerrado a Pedro Varela. Y bueno, en el capítulo de agradecimientos a Giordano Caracchino, de la Asociación Cultural VFS, por supuesto, como no podía ser de otra forma, patriotas.es, por darnos la oportunidad de que nos escuchéis y de levantar nuestra voz y con ella nuestra bandera. A Richie Fernández Coy, indiscutiblemente, gracias camarada, memoria viva del falangismo. Y bueno, eso es todo, hasta aquí llegamos. Por supuesto a nuestros contertulios, Alberto, Miguel Ángel, José Luis, muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo programa de uno de los nuestros. Svegliatevi, riscotetevi, ad un cielo come una bandiera, come un'aquila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un inno o solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sai come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Ha ballato sui loro corpi, ha sputato sul loro nome, ha nascosto le loro tombe, ma non li possono cancellare.